Bienvenidos a esta clase introductoria a los sistemas de control, que se llevará a cabo por la intervención de 4 ponentes. Dentro de ellos se conocerán los conceptos claves del mismo. Partiremos por los instrumentos de medida. A estos se los puede definir como el conjunto de ciencias o tecnologías de las cuales permiten medir cantidades físicas o químicas y a su vez convertirlas en una señal, cuyo objetivo es obtener información del mismo, sea este para evaluar o para tomar una acción. Entonces, los instrumentos de medida nos pueden ayudar en las tareas importantes como el control, como la interrupción o el inicio de acciones de algún proceso en la industria que llevemos a cabo. Si bien es cierto, existe una infinidad de instrumentos de medición, diferentes modelos y marcas, pero funcionan bajo el mismo principio. Vamos a analizar algunos de ellos. Partiremos por los sensores. Un sensor es un dispositivo que detecta el cambio en el entorno y responde a alguna señal eléctrica de salida. Dentro de ello tenemos una variedad de usos. Tenemos los termopolares, que estos también sirven para medir la temperatura. Los calibradores de tensión, estos son utilizados para medir la tensión de un objeto o la presión y el peso del mismo. Las celdas de carga se utilizan para medir el peso y una carga. Los sensores de LVDT se utilizan para medir los desplazamientos en la distancia. También tenemos los acelerómetros. Estos sirven para medir las vibraciones y los golpes. Tenemos los micrófonos, que estos son los que capturan las ondas sonoras. Tenemos los transmisores de corriente, que estos se utilizan para medir la corriente continua o la corriente alterna. Los transformadores de voltaje se utilizan para medir la potencia de altos voltajes. También tenemos los sensores ópticos. Estos se utilizan para detectar la luz y transmitir datos. Los sensores de cámara se utilizan para capturar imágenes en 2D simples y continuas. Por otro lado, tenemos también los transmisores. Estos también son conocidos como transductores. Sirven para convertir magnitudes físicas clásicas a señales adecuadas para un instrumento receptor. Existen distintos tipos de transitores. Tenemos inicialmente el transistor neumático, que estos convierten un desplazamiento mecánico en proporciones de presión. Es decir, se basa en un sistema de tobera obturador que convierte el movimiento en una señal neumática. Esto se logra a través de una alimentación constante de presión que no supere los 25 psi y tiene que pasar por una restricción que reduce el diámetro alrededor de 0.1 milímetros y por el otro extremo de la tobera con un diámetro superior de 0.25 a 0.5 milímetros para que esté expuesta a la atmósfera y ocasione un escape que esté es regulado por un obturador. Luego tenemos el transmisor eléctrico. Estos son más precisos y de respuesta rápida, referente a los mecánicos. Estos generan una señal de 4 a 20 miliamperios a una distancia de 200 a 1 kilómetro, según sea el instrumento transmisor. Por ejemplo, en el de la imagen podemos tener un transmisor electrónico de Rotronic, que este monitorea la presencia del dióxido de carbono en túneles y en parqueaderos, por ejemplo, y estos son detectados vía infrarrojo no dispersivo. Estos cubren un rango de aproximadamente de concentración de hasta 40.000 ppm. Luego tenemos también los transmisores digitales, que estos funcionan a través de una serie de pulsos en forma de bits. Cada bit consiste en dos signos, ceros y unos. Representan el paso o la interrupción de una señal a través de un conductor. Por ejemplo, también tenemos aquí en la imagen es un transmisor de medida de anemómetros digital, que estos nos reflejan la velocidad del aire y a su vez la temperatura. El siguiente tenemos es un transmisor hidráulico. Este dispositivo de presión capta el comportamiento de un fluido desde 0 a 600 bares en su entrada y lo transmite a voltaje desde 4 a 20 miliamperios o de 0 a 5 voltios. El transmisor telemétrico, este es un tipo de transmisor que se utiliza para monitorear y controlar a distancia a través de una señal de radio. Por ejemplo, a través de un sensor conectado al transmisor telemétrico, este envía una señal al receptor y este traduce a un indicador. Luego de analizar los transmisores, vamos a analizar los tipos de señales que pueden emitirse teniendo señal analógica y señal digital. La señal analógica, este tipo de señal varía en forma continua a lo largo del tiempo. La mayoría de las señales que representan una magnitud física como la temperatura, la luminosidad, la humedad, etc., son señales analógicas. Usualmente se utilizan para llevar una transmisión de un elemento de video o sonido. Al ser de tipo continuo, forma ondas tipo senoidales. Para interpretar de manera adecuada estas señales, se hace uso de un decodificador. Por otro lado, tenemos la señal digital. Este tipo de señal representa una variación discontinua respecto al tiempo, ya que solo puede tomar ciertos valores discretos, la cual tiene un número finito de amplitudes. Estos se utilizan una lógica binaria, por ende su amplitud cambia en función del tiempo y su señal se transmite en ondas cuadradas, como se muestra en la figura. La ventaja de este tipo de señal es que proporcionan una mayor capacidad de transmitir información. A continuación, yo le voy a hablar sobre el controlador.
El controlador es el que determina las acciones necesarias para mantener las variables de un proceso en el valor deseado. O también puede ser aquel que asegura las secuencias necesarias de producción en base a un programa preestablecido. Estos pueden ser neumáticos o electrónicos. En el controlador neumático, la principal función es cerrar la válvula de seguridad de especies neumáticas y el controlador electrónico es usado industrialmente para máquinas o equipos que realicen un determinado trabajo. También tenemos lo que es un actuador. Un actuador es un dispositivo que es responsable del elemento de un movimiento en un sistema. Es decir, que es responsable de todas las partes relacionadas con el movimiento de un mecanismo o un sistema. Los actuadores pueden ser lineal o rotativo. El actuador lineal puede proporcionar un movimiento en una o dos direcciones, es decir, empujar, tirar o ambas. El actuador rotativo es convertir la presión hidráulica de un fluido en potencia rotativa y desarrollar un torque instantáneo. Bueno, la exactitud, esta nos indica los resultados de la proximidad de la medición con respecto al valor verdadero. O sea, esto se refiere a qué tan cerca esté la medición del valor real o verdadero. La precisión, esta hace referencia a la cercanía que varias medidas tengan entre sí y también depende del uso correcto del instrumento de medida por parte del observador. La incertidumbre. Cuando hablamos de incertidumbre nos referimos a la duda. Todas las mediciones que realicen tienen algo de duda, por lo que es necesario cuantificarlas para decidir si el resultado obtenido es lo bastante bueno para su propósito industrial. El error de medida. Este se define como la diferencia entre el valor medio y el valor verdadero. Afectan a cualquier instrumento de medición y pueden deberse a distintas causas. A continuación, mi compañero Peike. Análisis de sensibilidad es una herramienta a través de la cual se estudia los cambios que se producen en una variable cuando se introducen ciertas variaciones. También es conocido como análisis hipotético, ya que resulta fundamental para determinar cómo los diferentes valores que pueden adoptar una variable independiente afectan a una variable dependiente. Así pues, para poder llevar a cabo el análisis de sensibilidad, se han de comparar el van antiguo menos el van nuevo por 100, eso nos dará como resultado el análisis de sensibilidad del van. Repetibilidad. La repetibilidad es la variación de los resultados de varias mediciones obtenidas con intentos sucesivos en un corto plazo y bajo condiciones de medición definidas y establecidas, como sería el mismo evaluador, la misma característica, el mismo método, el mismo medio ambiente, sin cambiar ajustes y la misma pieza. En otras palabras, quiere decir que la repetibilidad, como su nombre mismo le dice, consiste en la repetición de ciertos procesos, de ciertos características, métodos, etcétera, hasta los mismos ajustes dentro de una fabricación de algún tipo de producto. También podemos encontrar que existen posibles causas para que esto sea deficiente, como sería dentro de la pieza, dentro del instrumento, dentro del patrón, dentro del método, dentro del evaluador, dentro del medio ambiente, falta de robustez, instrumento de mediciones equivocadas, distorsión del sistema de medición y finalmente una aplicación. La histéresis. La histéresis es la tendencia de un material para conservar sus propiedades en la ausencia de estímulo que esto ha generado. Podemos encontrar diferentes manifestaciones de este fenómeno, como también se puede encontrar en la química, como la histéresis de transición de fase, en la física, como histéresis magnética, en economía, etc. A continuación, le vamos a leer un ejemplo. Un termómetro de 0 a 100 y está subiendo progresivamente la temperatura, con eso debería marcar 40, te marca 39,9. Eso con esta dirección de subida desde 0 a 100. Aplicamos esta fórmula que nos dice que la variación de valores medidos menos el máximo valor de rango, por lo tanto sería 40,1 menos 39,9 sobre 100 por 100, que nos daría un resultado de más o menos 0,2 y aplicándolo acá en nuestro gráfico podemos ver una pequeña diferencia y esa diferencia es lo que representa el histéresis. Resolución y deriva. La resolución es la magnitud de los cambios en escalón de la señal de salida, expresado tanto por la salida y por toda la escala, al ir variando continuamente la medida en todo el campo. La deriva es la máxima variación experimentada a la salida de un instrumento durante un periodo de tiempo determinado, cuando la entrada se mantiene a un valor constante y que generalmente a ese valor se le llama función span. La trazabilidad. La trazabilidad es la capacidad de rastrear todos los procesos, desde la adquisición de materias primas hasta la producción, consumo, eliminación, para poder aclarar cuándo y dónde fue producido y por quién. Bueno, en esto tenemos varios puntos que van a generar dentro de la trazabilidad, como serían los reportes, estatus de máquina, cambios de herramientas, analiza los datos
necesarios para la empresa, evita el registro del papel, ya que eso es muy importante, detalla la genealogía del producto, desde que fue creado hasta su destino final, que sería el producto, hace visible la producción y, sobre todo, y más importante, ahorra mucho tiempo. ¿Por qué la trazabilidad es importante? Es importante ya que si se produce un problema dentro de la calidad en el producto, el fabricante el mismo puede tomar medidas eficaces para poder solucionarlo de inmediato. Una respuesta lenta o ineficaz puede ocasionar, o sea, por parte del fabricante, puede ocasionar de que cree una sensación de desconfianza entre los consumidores o socios de la empresa misma. Eso puede poner en peligro a la empresa, llegándola hasta desaparecer. Existen dos tipos de trazabilidad, como sería la trazabilidad de cadena y la trazabilidad interna. En la trazabilidad de cadena se pueden monitorear los movimientos de productos en procesos múltiples entre los fabricantes mismos. Y la trazabilidad interna se puede monitorear el movimiento de productos dentro de un proceso individual, como podemos observar acá en las imágenes. Gracias. Tardes, ingeniero y compañeros, yo les voy a hablar sobre la linealidad. La linealidad es la diferencia de sesgo a través del rango de operación de un sistema de medición. Esto puede tomarse como un cambio de sesgo con respecto al tamaño y es un componente de error sistemático del sistema de medición. Las posibles causas para que exista un error de linealidad pueden ser porque el instrumento necesita una calibración, ya que ha pasado mucho tiempo desde la última vez, un instrumento o el dispositivo ya está desgastado, al igual que sus patrones, por un mantenimiento deficiente, o también puede ser por causas del medio ambiente, ya sea temperatura, humedad, vibración, limpieza, entre otras cosas. La condición de aceptación. Cuando un sistema de medición tiene linealidad adecuada, esto aquí se puede saber gracias al criterio de evaluación que se puede determinar mediante dos posibilidades. La primera es que si el medio de control se utiliza para realizar controles de proceso y el segundo es si el medio de control se utiliza para realizar controles de producto. Como siguiente tema tenemos la calibración. La calibración se puede describir como un proceso en la que se prueba un instrumento comparándolo contra una medición de una referencia conocida. La calibración es una comparación entre mediciones, una de magnitud conocida o establecida con un dispositivo de alta precisión y otra realizada bajo las mismas condiciones con un segundo dispositivo. El instrumento de patrón, se utiliza para patrones primarios para conseguir desviaciones mínimas, como las balanzas de pesos muertos, que indica el valor de medida basado en las unidades del sistema internacional. Y la trazabilidad de medidas, tiene un certificado que documenta el patrón utilizado para relacionarse con los patrones nacionales a través de una cadena continua de comparaciones. Esta de aquí se obtiene mediante la trazabilidad a través del Centro de Español de Meteorología de un laboratorio ya homologado. ¿Por qué es importante la calibración? La calibración es muy importante ya que garantiza conocer el estado actual del instrumento y determinar su deriva en el tiempo que tenga. La calibración también garantiza lo que es la calidad de un producto o un lote para que éste se mantenga de alta calidad y estable de tiempo. La seguridad es un motivo importante para calibrar el instrumento y los controles de emisiones también es otro factor muy importante. La seguridad, ya que si existe el entorno de producción en una zona de riesgo potencial para algún empleado, las mediciones incorrectas en una zona de riesgo podrían tener graves consecuencias, sobre todo en los sectores de petróleo, gas, petroquímicos y en químicos. Y en los controles de emisiones, la calibración puede contribuir a una mejora. ¿Para qué calibrar periódicamente? Se debe calibrar periódicamente, ya que hay múltiples razones para esta actividad. Por ejemplo, mantener la calidad de un producto terminado, el cumplimiento de normas y regulaciones y la reducción de costos asociados a materia prima e insumos. Y los riesgos de no calibrar son muchos, como por ejemplo problemas de seguridad y salud, desperdicio de recursos, mediciones no confiables y paros no programados. Como siguiente tema tenemos los sistemas de control. Un sistema de control es un conjunto de dispositivos, ya sean eléctricos o electrónicos. Estos permiten generar un resultado deseado dentro de algún proceso. Los sistemas de control industriales son muy complejos y se pueden utilizar para controlar los procesos complejos en tiempo real con ayuda de muchos componentes. Para controlar este proceso se dividen en tres zonas: la zona empresarial, la zona de control y la zona de campo. Los sistemas de control son utilizados dentro de cualquier proceso industrial y se clasifican en dos tipos. Tenemos los que son de lazo abierto y los de lazo cerrado.
Los de lazo abierto son aquellos en los que se señala la señal que está de salida no afecta el funcionamiento del sistema total. Por ejemplo, un horno de microondas que no tiene un sensor de temperatura de los alimentos al cocinar emitirá solo microondas a largo tiempo, fijando así un inicio del proceso de cocción sin tener en cuenta si el alimento está totalmente cocido o no. Y en el sistema de lazo cerrado tenemos que son aquellos en los que se produce un proceso de realimentación, es decir, que es capaz de modificar la señal de entrada en función de la señal de salida, y la toma de decisiones no depende solo de la entrada, sino también de la salida. Muchas gracias.